Hola, bienvenidos al espacio donde la ciencia y la salud convergen con el sello de la excelencia de la Universidad Nacional de Colombia. Únanse a nosotros en este viaje de aprendizaje y descubrimiento para entender mejor el fascinante mundo de la salud. Bienvenidos. Ya habiendo conocido la conceptualización del continuo salud de enfermedad, del modelo epidemiológico, el concepto de la verdad del paciente, su síndrome, su condición y la opinión que tenemos como impresión diagnóstica, entraremos en este segundo módulo a conocer los métodos secuenciales para ensamblar un estudio en la lógica de que si se conoce ello, pues fácilmente va a ser posible el proceso inverso, es decir, realizar una lectura crítica. Es decir, si uno sabe cómo se debe hacer la validación de un estudio de pruebas diagnósticas, fácilmente podría evaluar críticamente ese estudio de pruebas diagnósticas. Voy a hacer una serie de axiomas y nociones, digamos, a reglón seguido, para que se vaya pensando en lo que eso significa en la propuesta metodológica de hacer un estudio que valide una prueba diagnóstica. Entonces, una prueba diagnóstica o un dato diagnóstico es una evidencia aproximada, subrogada o proxy de la verdadera condición que tiene el paciente. Naturalmente, entre más cerca está esta prueba de la verdadera condición, el dato será más exacto. En la medida en que esté más lejos, menos exacto. Rara vez la realidad o la verdadera condición de un paciente puede hacerse evidente físicamente a través del método, a través de la bioquímica, de las imágenes, lo que sea. Entonces, el método científico ha recurrido a hacer una especie de construcción, de allí su nombre de constructo creativo, a veces compuesto de varios elementos, para decir, yo no sé cuál es su verdadera enfermedad, pero estos elementos en conjunto podrían dar cuenta de ella. Y esa mejor manera de dar cuenta de la realidad de un individuo es lo que conocemos como patrón de oro, patrón o estándar de oro, patrón de referencia o gold standard en inglés. Es decir, el gold standard es la forma terrenal, ética y posible más cercana de aproximarnos a la verdad del paciente. Entonces, el patrón de oro en muchas ocasiones es una especie de realidad virtual, una composición de elementos, la radiografía más la imagen de patología más el electrocardiograma más esta bioquímica representan la enfermedad del paciente. Tiene la enfermedad coronaria si yo demuestro obstrucción de la arteria y lesión de las células, necrosis de las células, digo, tiene un infarto, porque de lo contrario me tocaría hacer una biopsia de la coronaria y del tejido muscular para estar cierto de esa verdadera condición. Entonces, ese gol estándar, una vez que uno lo entroniza como el patrón de oro, además es por una decisión que generalmente es de política científica, esto posibilita que todos los nuevos elementos o datos clínicos que tentativamente podrían ayudar a granjear esa diferencia entre lo que yo veo y lo que posiblemente tiene el paciente, es decir, un dato diagnóstico, se pone en contraste o se compara con dicho estándar de diferencia. Entonces, el patrón de oro es el validador de la proximidad o distanciamiento de cualquier dato de sí. El patrón de oro, por lo tanto, es el ente virtual o lo que fuera que valida un dato y por eso en algunas ocasiones el gol estándar o patrón es muy imperfecto y cualquier dato incluso puede ser mejor que el propio gol estándar, pero el gol estándar lo limita en su validación, es decir, ninguna prueba diagnóstica puede demostrar ser más del 100% del patrón de referencia. En algunas ocasiones, ese patrón adquiere una morfología, por ejemplo, virtual o etérea, como
Si en 2 años el individuo no ha demostrado que tiene cáncer, ese es el gol estándar, el tiempo. Y entonces someter cualquier dato clínico al escrutinio de ese patrón es validar esa prueba diagnóstica o ese dato diagnóstico. Pero además ese dato tiene otro de los muchos atributos que puede tener. Es que cada vez que yo vea ese dato, da generalmente un indicio en el mismo sentido, de la misma magnitud, y practicado por personas diferentes en diferentes escenarios, da generalmente resultados similares. Es decir, un dato además es confiable. Entonces, los dos atributos fundamentales de un dato diagnóstico o una prueba diagnóstica son que sean válidos, es decir, que se acerquen al patrón de referencia, y en segundo lugar, que sean confiables o consistentes o reproducibles. Y esa validez y esa confiabilidad, más la validez que la confiabilidad, pero esos dos atributos pueden ser medidos a través de lo que se llama genéricamente de un dato o de una prueba diagnóstica, es su rendimiento operativo. Pero las pruebas a los datos diagnósticos, que recuerden, no solo son las pruebas de laboratorio, imágenes o patologías, sino los signos, los síntomas, los antecedentes, la percepción de la realidad, aspectos geopolíticos, todos esos pueden ser datos diagnósticos. Tienen además estos otros atributos, la seguridad, por ejemplo, que no sea riesgoso practicarla, que sea fácil que el paciente la tolere, que sea mínimamente invasivo, que sea disponible o se esté disponible inclusive a nivel primario, que requiera de mínima infraestructura, que los costos sean tolerables, etcétera. Todos estos son elementos que además en los estudios científicos se podría medir cada uno de ellos. Sin embargo, y además aquí es muy importante hacer realce en esto, el principal atributo que tiene una prueba diagnóstica es si verdaderamente produce un curso clínico satisfactorio en el individuo, es decir, si transforma significativamente la historia natural de la enfermedad. En ese caso, no importa ni su precisión ni su exactitud. Si una prueba diagnóstica, dado su utilización, reduce la mortalidad de los pacientes con la condición, es una prueba suficientemente meritoria para ser utilizada, independiente de su rendimiento operativo. El problema es que raras veces las pruebas diagnósticas tienen esa potencia y nos quedamos con el rendimiento operativo como una manera, digamos, intermedia de validar esa prueba diagnóstica. Bien, entonces existen diferentes diseños para validar una prueba diagnóstica. La mayoría son de tipo observacional. Estas pruebas de tipo observacional son la mayoría de las pruebas de validación de una prueba diagnóstica en la cual una nueva prueba se pone en contacto con un patrón de referencia y el rendimiento en ese caso es sensibilidad, especificidad, exactitud, todos los indicadores del rendimiento operativo de la prueba. Sin embargo, también se puede ver la confiabilidad y allí ustedes pueden encontrar todos estos que para muchos son digamos, conocidos, y es el coeficiente de correlación, el kappa Condor es el grado de consistencia, de estabilidad o de correlación y concordancia que tienen los datos entre sí. Aquí propiamente no se está validando la exactitud de la prueba, sino se está mirando su consistencia, su reproducibilidad, su estabilidad. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio del uso de la radiografía en la displasia acetabular en niños y la confiabilidad interobservador en, por ejemplo, la lectura del ángulo acetabular o el diagnóstico de displasia no supera el 30% del índice kappa. Es decir, la radiografía de tórax de pelvis, de caderas puede ser muy sensible y específica, pero es pobremente reproducible. Pero existe una manera que cada vez cobra más fuerza, justamente en la medida en que transforma la historia natural, y es ver la prueba diagnóstica a través de un ensayo clínico controlado, es decir, exponer un grupo de individuos a la prueba
y otros servir de control. Y si al final los desenlaces clínicos en el grupo expuesto a la prueba diagnóstica son mejores, menos mortalidad, menos estancia hospitalaria, menos uso de antibióticos, etcétera, etcétera, pues se dice que esa prueba diagnóstica es eficaz. Y si una prueba diagnóstica es eficaz, reitero, no necesita medírsele su rendimiento operativo. No necesita. Y existe un nivel adicional de las pruebas diagnósticas, es aquellas en las cuales no existe patrón de oro. Y ese patrón de oro se genera por la realidad de los datos que uno recoge. Y eso finalmente se compone o se constituye o termina o se deriva en las famosas escalas de medición en salud. Yo diría que hay áreas de la medicina en donde las escalas son el patrón. Por ejemplo, todas las enfermedades de tipo psiquiátrico, neurológico, obedecen en su diagnóstico de reumatología, etcétera, de neumología, de cardiología, al uso de escalas como una metaprueba diagnóstica. Sin embargo, escapa al alcance de esta presentación. Sin embargo, les dejo este documento de revisión que tiene, digamos, reconocimiento en el argot, en el ambiente, para, si se quieren ilustrar sobre cómo se debe validar o diseñar una escala de medición en salud humana. Muy bien. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.